concentrar en el tema de una mitzvah específica en la Torah, que es la prohibición de Tsar Balei Chaim, causarle dolor, angustia, que un animal esté incómodo. Raro el tema, ¿verdad? Óiganlo bien. ¿Ya? Una área entera en la halajá que tiene que ver con eso. ¿Ya? Ahora, la razón es, lo que me inspira es que recibí tanta gente preguntándome sobre mi mascota y diciendo que los judíos no pueden tener mascotas, y es contrario completamente a la tradición hebrea. Entonces, como en muchas comunidades hasídicas no tienen mascotas, entonces se creen que eso es judaísmo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar un poco a la halajá sobre la relación entre los humanos y los animales, para explicar claramente en la halajá que eso no tiene fundamento, para que me dejen el perro tranquilo. Por cierto, el perrito mío en Pesach me ayudó a encontrar el hametz. El día antes de Pesach se supone que uno busque los 10 pedacitos de pan, y mi esposa los escondió, yo no los encontraba, me llevé a Javier conmigo hasta que me lo encontró, con el olfato. Entonces, voy a entrar a algunos de los temas que son el sistema bíblico y halájico de la protección a los animales. ¿Ya? Con la idea, no lo hago como broma de que me dejen el perro tranquilo, pero con la idea de aclarar lo suave y lo dulce que es el judaísmo. Porque me están presentando tantas veces un judaísmo tan pesado, tan difícil, tan feo, tan fuera de lo común, que no conozco ese judaísmo. Y el judaísmo que yo aprendí en mi casa, el judaísmo que yo aprendí en Yeshiva, el judaísmo que yo he estudiado en Halajá, no se está encontrando. Y se está encontrando un judaísmo prohibitivo, un judaísmo muy, muy difícil de vivir, y no creo que sea agradable. ¿Bien? Entonces eso es lo que voy a concentrar. ¿Cómo sigue todo lo demás? ¿Todo el mundo está bien? Vamos a ver. Bueno, dice... No, hay comentarios acerca de que hasta en la Torah dice que los animales descansan en Shabbat. Ajá. Vamos a ver. Dice Juancho que un Gesed le dijo que Baal Shem Tov estudió con el maestro Eliyahu Hanabi. Sí, está bien. Sí. Hay varios comentarios, no he visto ninguna pregunta hasta ahora. Hay una sola pregunta, que ¿en qué idioma original fue escrita la Torah? En hebreo. ¿Quieres saber el alfabeto o quieres saber el idioma? No, dice el idioma original. El idioma original es hebreo. ¿Bien? Pero hay una diferencia de opinión sobre la forma de las letras, el Surat Ot, que si era Ketav Ivri o Ketav Ashurit. Eso es otro tema para otro tiempo. Ok, déjame entrar entonces al tema, por la razón que les acabo de mencionar, que es para explicar lo agradable que es la Torah. ¿Ya? Hay una historia, primeramente una anécdota. El Talmud cuenta que había un rabino que tenía un buey. Este buey, ahora recuerden, en los tiempos del Talmud, los rabinos no andaban de corbata. Los rabinos eran hombres trabajadores. ¿Ya? Yo trabajo también. Pero, entonces, eran hombres que trabajaban en cosas difíciles, trabajo duro. Uno tenía un buey y vendió el buey a un gentil. A un goy le vendió el buey a un goy. El goy regresó después de varias semanas y le dijo: yo quiero devolverte el animal, quiero que me devuelva dinero. Dice: ¿por qué?
¿Sabes por qué? Porque este animal, cuando yo lo saco a trabajar los sábados, no quiere trabajar. Porque está acostumbrado El Talmud dice que el rabino fue a donde le dice, no me lo tiene que devolver. No me tienen que devolver. Yo voy a hablar con el animal. Fue allá y le dijo al animal, ya tú no eres un animal que tu dueño no es judío. Ahora tú le perteneces a un goy y tienes que trabajar en Shabbat. Desde ese día el animal empezó a trabajar en Shabbat. ¿Ya? Entonces, tenemos reaccionando a la tradición correcta. La Torá dice que los animales tienen ciertos derechos y deberes, de acuerdo con la Torá, y ese es el área que vamos a entrar. Y esto se llama, por cierto, en general, se llama Tzar Balei Chaim. Es absolutamente prohibido causarle dolor a un animal. Que esté incómodo, que pase una dificultad, etc. ¿Ya? Le voy a contar una cosa que ocurrió, yo lo vi cuando yo era un niño en una yeshiva, y la experiencia que nunca se me olvida. No puedo entrar a este tema, es un poquito difícil de oírlo, pero le tengo que contar. Esto es Miami. En Miami hay unas cucarachas que son grandísimas. ¿Ya? Yo creo que van al gimnasio y levantan las pesas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un barril, y hay un grupo de niños, high school, y hay unas cucarachas dentro del barril, y le están tirando fósforos para quemar las cucarachas. Y pasó un rabino, y se puso a gritarle, ustedes no pueden hacerle eso a un ser viviente. Si la van a matar, mátenla. Si la van a dejar vivo, déjenlo vivo. Pero no pueden torturar a ese animal. ¿Bien? Es un ser viviente. Interesante, ¿verdad? Hasta una cucaracha está absolutamente prohibido torturar hasta un insecto de esa manera. Venimos de una cultura con mucha influencia de España. La corrida de toros. Absolutamente prohibida dentro del judaísmo. Absolutamente prohibida. Coger a un pobre animal y ir torturándolo, cuqueándolo, tirándole pullas, haciéndole todo, hasta que ese animal explota para tratar de atacar y entonces ir poco a poco matándolo. Eso es absolutamente cruel y prohibido por la Torá. Y por cierto, no es solamente por el daño, porque es prohibido hacerle eso a un animal, pero es el daño que la persona se está haciendo mirando ese daño que le está haciendo al animal. ¿Ya? Haciéndole eso a un ser humano, o sea, a un ser viviente. ¿Ya? A un ser viviente. Entonces eso es absolutamente prohibido. Entonces tenemos un cuerpo entero dentro del halajá bíblico, directamente en la Torá, que prohíbe hacerle daño a los animales, y entonces una serie de leyes adicionales preparadas directamente por los rabinos para prevenir ese tipo de prohibición. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer en algunos de los temas, no todos los temas, pero algunos de los temas que tienen que ver con Tzar Balei Chaim y entonces con los perritos en general. ¿Ya? Lo primero que quiero entrar aquí es que hay una... encontré el lugar de donde se basa la comunidad hasídica para decir que uno no debería tener un perro. Específicamente, los hasidim dicen, hay una verso, una sección en el Zohar que dice que el Yetzer Hara, el deseo del mal, se puede comparar, que un Yetzer Hara que está fuera de control, se puede comparar a un animal, a un perro, que se le dio una soga demasiado larga y que es muy difícil para el amo poder controlar al perro. De ahí los hasidim entonces dicen que uno no debería de tener ese perro porque ese perro es como el Yetzer Hara. ¿Ya? Entonces estamos hablando de coger ideas
que son alegóricas, estamos en una forma simbólica, interpretarlo literalmente. Eso se ve por medio de todas las comunidades hasídicas, interpretaciones directas del Midrash, cuando verdaderamente hay un estilo de interpretación y aplicación del Midrash y del Zohar, pero ellos no siguen esa manera, y en muchas ocasiones lo interpretan literalmente, cuando verdaderamente hay una tradición larguísima de cómo interpretar eso. ¿Ya? Pero más todavía, porque hay asociaciones en la Torá que hablan en una forma muy clara de los perros, específicamente de los perros, y de la amistad entre los perros y los humanos. Específicamente menciono cuando uno está estudiando Shechitá, y ese es uno de los temas de Tzar Baalei Chaim, de la prohibición de causarle dolor a los animales, es en el área de la Shechitá, cómo degollar carne kasher. ¿Ya? Específicamente, la Torá directamente nos dice que si está en el Éxodo, libro Éxodo capítulo 22, versículo 31, si una persona está haciendo shechitá, si un hombre está haciendo shechitá, va a degollar un animal, es el capítulo 22, versículo 31. 31. Sí, en el libro de Éxodo, 31. ¿Ya? Capítulo 22, versículo 31. Se dice que un hombre está haciendo shechitá y falló. ¿Cómo falló? Nosotros tenemos 5 prohibiciones cuando hacemos shechitá. Una de esas prohibiciones es coger un cuchillo que tiene algunas marcas, que no es absolutamente pulido, y cuando le corta el pescuezo al animal, eso podría causar que se enganche una parte del animal y que lo ale. Entonces, al arrancar o romper a ese animal, le causa dolor, y eso causa una trefa. ¿Ya? Entonces, si está haciendo una trefa, está haciendo una shechitá y terminó esto como una trefa, o si cogió el cuchillo y empujó con el cuchillo y de esa forma pulió al animal, eso también es una prohibición, porque el corte tiene que ser absolutamente pulido. ¿Ya? O si le pasó así, como un serrucho al animal, entonces se le podría causar dolor al animal y eso es prohibido. Entonces hizo algo, hizo la shechitá y se equivocó. ¿Qué es lo que dice la Torá? Mitzvah de oraita, no botar, desperdiciar a esa carne, sino tirárselo a los perros. Para que los perros coman la carne, para que no se desperdicie, vaya directamente a los perros. De ahí nosotros sabemos entonces que los judíos en los tiempos bíblicos tenían perros. Fácil de entender. Yeah. Según yo leí un libro, dice que el rey David, antes de ser rey, que estaba pastoreando las ovejas, y además los pastores usaban el perro. ¿Para proteger? Exacto. Exactamente. Pero esto es antes. Esto es antes, mucho antes del rey David. Esto es en el libro de Éxodo. ¿Ya? El libro de Éxodo también nos cuenta una idea simbólica muy importante. Déjame terminar la idea, entonces voy. Tenemos en el momento, en la noche del éxodo de Egipto, que habían perros que estaban ahí de guardianes contra los esclavos. Esos perros, dice la Torá, está en el Éxodo 11:17, dice que los perros, le promete Hashem a Moisés, que los perros no van a abrir ninguna boca contra el pueblo judío en la noche del éxodo de Egipto. Los mejubalim interpretan esto tremendamente, porque los animales tienen la habilidad de percibir al ángel de la muerte. Entonces, cuando entró el ángel de la muerte a matar a los egipcios, los perros no se quejaron, porque sabían que era justo y correcto lo que iba a ocurrir ahí. De ahí entonces, la Gemara, el Talmud en Menachot, el Talmud babilónico en Menachot dice que la recompensa para esos perros, porque no mordieron, no atacaron al pueblo judío, ni ladraron, ni abrieron la boca contra el pueblo judío, es que cuando hacemos el Korban Pesach, el sacrificio de la Pascua, y nos tenemos que comer todo el animal,
no puede quedar sobras. Entonces se calculaba exactamente lo que se le iba a dar a ese animal, lo que los humanos iban a comer, y los perros se podían comer los huesos de un sacrificio sagrado. ¿Y por qué se podían comer eso? Porque en la noche del éxodo de Egipto no nos hicieron daño. Y entonces el Talmud entra a otro tema que tiene que ver también con Sofrut, que es lo que dice que por esa razón el excremento de los perros se usa para curar las pieles, y con las pieles que fueron curadas de los animales se pueden escribir los libros sagrados de la Torá. Entonces, en los tiempos antiguos, lo que la gente hacía y todavía hoy en día, es que cogían las pieles de animales kasher y las curaban usando excremento de perro, porque tiene mucho ácido tánico y eso crea las mejores pieles. Los guantes esos, cuando me ven así, los guantes esos que las mujeres se ponen muy finitos, muy buenos de Italia, son hechos con excremento de perro. Entonces, y los secretos se hacían con esa manera, por la razón de que el perro, hasta lo que estaba produciendo, se iba a usar para transformarlo a hacer una cosa sagrada. ¿Ya? ¿Querías decirme? Perdón. No, ya le contesté. Okay. Muy bien. Entonces, hay una tradición larga de esta experiencia con los animales. Por cierto, en una ocasión, ya una de las veces cuando alguien me comentó sobre el perro, añadimos en el Facebook, la Rabbanit puso en el Facebook, el Midrash que voy a contarle ahora. El Midrash que dice que Caín, cuando mató a su hermano, fue castigado. ¿Cuál fue el castigo? Que recibió la marca de Caín en su frente. Antes de eso, de acuerdo con el Midrash Rabbah, antes de eso, ningún animal se reviraba contra Caín, porque los seres humanos eran lo más alto. Pero como él fue capaz de matar a su hermano, entonces se rebajó tanto que cualquier animal lo podía atacar. Entonces hizo teshuvah Caín, le pidió perdón a Dios, abrió su corazón a Dios, y Dios le dijo, ok, entonces lo que voy a hacer es que te voy a dar, Midrash Tanhuma dice, te voy a dar esto, y le dio un animal, le dio un perro, para que ese perro te proteja del resto de los animales. Entonces dice el Midrash que Caín fue a visitar a su padre, Adán, y Adán le dice, ¿de dónde conseguiste esa criatura tan bella, tan linda? ¿Ya? Ahora, comparen esto a decir que los seres humanos no pueden tener, que nosotros no podemos tener perros. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue este animal tan lindo que tú tienes aquí? Le dice, ¿de dónde lo conseguiste? Dios me lo dio. Entonces Adán le dice, pero no puede ser. ¿Cómo Dios te va a dar una criatura tan linda cuando tú hiciste un pecado tan terrible? Entonces, yo hice teshuvah. Le pedí a Dios que me perdone. Adán dice, si yo hubiera hecho teshuvah, en lugar de echarle la culpa por mis pecados a mi mujer, me hubiera dado una recompensa tan linda como te la dio a ti. ¿Ya? Sí, pero él ya se había arrepentido, ¿verdad? No sé, pero estamos hablando del Midrash. Ya te faltaste de la parte ya del curso sobre Kabbalah y vas a tener que hacer un rewind a ver lo que hablamos de eso. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que desde el principio el Midrash considera que hay una simbiosis entre el ser humano y el perro. Y no hay nada contrario dentro del pensamiento tradicional hebreo entre esta conexión entre el ser humano y el perro. ¿Ya? Tranquilo, no hay problema. Entonces, hay una serie de protecciones dentro de la Torá y voy a entrar a algunos de ellos. ¿Ya? ¿Ya? Y hay una mitzvah que es súper interesante dentro de la Torá que habla sobre esto. Uno de ellos. Deuteronomio, Devarim, capítulo 25, versículo 4. Los tachsom shor bedishon. No le pondrás un bozal
al buey que está trillando. Que trilla. ¿Qué quiero decir? Este buey está trayendo, la carroza está trillando, y ahora el hombre, para proteger lo que está produciendo, le pone un bozal para que el animal no pueda comer. La Torah prohíbe eso, porque eso sería torturar a un animal. Ahora, interesante, la ley también es, por ejemplo, un hombre que trabaja en un restaurante o que trabaja con comida. La ley prohíbe que el dueño le prohíba comer. Porque dice, si la Torah prohíbe hacérselo a un animal, Calve Homer, si no se lo puede hacer a un animal, no se lo puede hacer a un hombre tampoco. ¿Ya? Entonces, esa, la Gemara en Bava Kama, la Gemara el Shulchan Aruch en Choshen Mishpat, la sección de Choshen Mishpat 338 prohíbe ponerle este bozal, bloquear al animal de poder comer cuando está trabajando. Eso es una protección para no hacerle crueldad al animal. ¿Ya? Otra más, tenemos una mitzvah en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 22, Deuteronomio, capítulo 22, versículos 6 y 7. Esta mitzvah está repleta de historias y alajá, y es una mitzvah directamente de oraita que está en la Torah. Se llama el Shiluach Etaken. ¿Cuál es? Sí, es una de las mitzvot que es condicional. No tienes que salir a buscarlo, pero si ocurre, esta es la forma correcta de comportarse. ¿Qué lo dice? Dice que cuando andas y te encuentras un nido, este nido tiene huevos y tiene la madre arriba de ese nido, cuidando los huevos, que no le quite los huevos sin espantar a la madre. Shiluach Etaken. Y ahí hay muchísima Kabbalah, específicamente alrededor de la mitzvah de no quitarle los huevos a la madre delante de ella. ¿Ya? Y hay muchísimas historias, y ahora últimamente vi que hay unas excursiones a donde la gente está saliendo para buscar una situación así, para poder hacer esa mitzvah de Shiluach Etaken. Ahora, verdaderamente eso no es lo que la Torah está tratando de hacer. Está tratando de explicarnos que uno tiene que volverse el tipo de persona que tiene compasión para los demás seres vivientes. El Rambam en Hilchot Shechitah, capítulo 13, la primera parte del capítulo 13 de Shechitah, habla muy plenamente de la mitzvah de Shiluach Etaken, que es sacar quitar a la madre y no llevarse los huevos delante de la madre, para que la madre no sufra ese momento. El Shulchan Aruch, el Código de Ley Judía, en la sección de Yoredea 292, también menciona esta prohibición, llevarse los huevos delante de la madre, no causar que la madre lo vea. ¿Ya? Hay una serie de mitzvot que tienen que ver con las mezclas. Incluyo ahí sembrar diferentes tipos de semillas juntas en la misma finca. Bueno, el injerto también, pero en este caso es simplemente sembrar diferentes tipos de semillas en la misma huerta, donde una semilla le va a quitar la energía a la otra planta. Una planta le quita la energía a la otra planta. Entonces, hacerle daño a la planta también sería malo. ¿Ya? Pero también son seres vivientes. ¿Ya? Ponerlas en esa manera. Y entonces, dentro de esa sección, donde habla de Kilayim, y va a estar bien cerca, ¿ok? Cuando habla de Kilayim, dice, y no solamente no puedes mezclar las semillas, pero no puedes poner, esto es Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10. Específicamente dice, no puedes causar que un buey y un asno o un burro estén arando juntos. Amarrarlos los dos juntos a que anden los dos
arando. Exacto. Eso sería prohibido de acuerdo con la Torah. Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a un paso diferente. Ajá. Entonces, causar que uno se tenga que ajustar al otro es torturar a ese pobre animal. Sí, Y, es y torturar. tiene una fuerza distinta, ¿verdad? Sí, diferentes fuerzas, ¿se entiende? Sí. Una, ¿Ya? Ajá. una preguntita, ¿eso tiene algo que ver con la mezcla de los... Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Muy bueno. Relacionado en el mismo capítulo, en el capítulo 22 de Deuteronomio, hay varias prohibiciones y entre ellas está la prohibición de shatnez. ¿Qué es lo que es shatnez? Shatnez es una prohibición directamente de la Torah que dice que uno no se puede poner una tela, una ropa que esté hecha de lino Y algodón. y lana. Ay, lana. Lino y lana, Ah, sí. juntos. Sí, sí. ¿Ya? Ahora la Torah no dice por qué. La Torah no dice por qué. Pero es sumamente interesante esta prohibición de shatnez. Y cuando los rabinos hablan en el Talmud de los mitzvot, hay mitzvot que son mishpatim, que son lógicos, que tienen lógica, y otros que son hukim, que no dice la Torah por qué. Entonces habla mucho de shatnez, porque shatnez no dice la razón. Y hay múltiples opiniones. ¿Por qué? ¿Por qué la prohibición de shatnez? Donde tienes lino, que viene de la linaza, y la lana, que viene del corderito, del animal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puedes ponerlos juntos? ¿Ya? Pero todo eso es la tradición oral. La Torah dice directamente no se puede hacer. ¿Ya? Ahora voy a mencionar dos fuentes sobre esta idea, pero hay muchas más. ¿Ya? El Zohar dice que la razón que es prohibido es por el evento entre Caín y Abel. ¿Qué ocurrió ahí? Que uno trajo una ofrenda de vegetal, el otro trajo una ofrenda de animal. Ajá. ¿Y cuál fue la ofrenda de vegetal? La ofrenda de vegetal fue la linaza, de donde viene el hilo, de donde viene el lino, y la otra fue el cordero, a donde va, de donde va a salir esta lana. Entonces, cuando las combinas, le recuerdas a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, que sí, la muerte de Caín, pero el odio, la envidia que un hermano puede tener por el otro. Y entonces, por esa razón, añado aquí que el cinto del Kohen Gadol en Yom Kippur estaba hecho de shatnez. ¿Por qué estaba hecho de shatnez? Porque le estaba diciendo a Dios, nosotros hemos superado el odio de un hermano para el otro. Qué bueno sería si podríamos ganarle eso. Gracias, Ese es uno. Rav Samson Raphael Hirsch, que fue uno de los más grandes filósofos alemanes, para que voy a ir al otro, ¿ya? Dice ahí que cuando coges el hilo mejor que viene de la linaza, que viene del lino, ¿ya? Cuando haces ese hilo y coges el hilo que viene de la lana, estás cogiendo lo mejor del mundo de lo vegetal y estás cogiendo lo mejor del mundo de los animales y estás combinándolo. Entonces dice él que ya te pasaste. Porque tú eres un ser humano, no tienes el derecho de llevarte todo del mundo para ti, de acapararlo todo para ti. Entonces, usa el mundo, dice filosóficamente, tiene que entender que la Torah nos está diciendo que uno puede usar los recursos del mundo, pero no acaparar todos los recursos del mundo. Con cierto límite uno va usando los recursos del mundo. ¿Se tiene la idea? ¿Ya? Entonces, está relacionado, esta cosa abre del tema de shatnez, está relacionado y está cerca a la prohibición de kilaim, y esa prohibición de kilaim nos dice específicamente en el libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 22, versículo 10, no poner a esos dos animales a trabajar juntos porque lo tortura uno al otro y hay que tener consideración para el animal y el estilo de trabajo del animal. ¿Está entendiendo?
Otra sección en el mismo capítulo, de Devarim, capítulo 22, en el versículo 4. Es muy interesante este tema. Un animal está cargando algo muy pesado, se cayó el animal. Ahora, normalmente cuando la gente andaba con estos animales, le amarraban lo que ellos estaban cargando para que no se le caiga. Pero ahora el animal se cayó y ahora no se puede levantar porque está atado a la pesa, a lo que le causó que se caiga. Dice la Torá, no le camines por al lado y lo ignores. No dejes a esa bestia acostada en el piso sin levantarlo. Aseguradamente, dice la Torá, aseguradamente lo ayudarás a levantarse a ese pobre animal. ¿Ya? Entonces, y también tenemos hasta otras leyes que dicen, bueno, si el animal de un enemigo de uno se perdió este animal, aseguradamente le darás de comer a ese animal y lo devolverás a tu enemigo. Entonces le tiene que hacer un beneficio a él, pero es porque el animal no es culpable del problema de este enemigo de uno. ¿Ya? Entonces uno tiene que tratar a los animales. Eso se ve en el capítulo 22 de Devarim, como mencioné, y en el Shulchan Aruch, específicamente en el Código de Ley Judía, en la sección de Hoshen Mishpat, 272, la sección 11, es del Shulchan Aruch, del Código de Ley. También tenemos otro área en Halajá, que es el área de la discusión de la mitzvah de darle de comer a un animal. No dejar que un animal tenga hambre. Ni comer delante de ellos. Ahí es donde vamos. El Rambam, Maimónides, en el Código de Ley, en el Mishneh Torah, en el Yad HaZakah de Maimónides, en la sección de Avadim, capítulo 9, versículo 8, dice que es absolutamente prohibido sentarse a comer antes de darle de comer a su animal. Como la Torah lo explica, y específicamente en la sección de Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 15, dice que Dios le va a dar de comer a las bestias de la tierra, y entonces nosotros nos vamos a saciar y entonces vamos a ser bendecidos. Entonces, como dice en la Torá que primero los animales, Dios le va a dar a comer a los animales de afuera, los animales del mundo, y entonces nosotros vamos a comer. Entonces nosotros tenemos que seguir esa misma orden, que los animales comen primero y entonces el ser humano come. ¿Ya? Entonces es prohibido, de acuerdo con el Shulchan Aruch, sentarse uno a comer antes de darle de comer a los animales. ¿Ya? Y se forma entonces una discusión halágica. ¿Quiere decir que no puedo comer nada? ¿No puedo comerme un bocadillo? Algo pequeño? ¿No puedo comerme una galleta? ¿Ah? Entonces forman diferentes opiniones discutiendo esta idea, y tenemos una interpretación completa del Rambam que dice que no, que es una averá de oraita, es una prohibición bíblica comer antes de darle de comer a un animal. ¿Ya? El Talmud Bavli, en la sección de Brachot 40a, dice que es prohibido comer directamente, dice que es prohibido comer antes de darle de comer a un animal. El Rif, uno de los grandes halajistas de España y de Marruecos, dice que es prohibido, que es directamente de la Torá, prohibido hacerlo, y el Rosh también. El Taz tiene otra opinión y dice que es prohibido comer una comida grande antes de darle de comer, pero si quieres comer un bocadito puedes hacerlo, pero es buenos modales no hacerlo. En otra palabra, dice él que comer una comida grande sería prohibido, pero un poquito, eso está en el Taz, la opinión del Taz, en el Or HaChaim. La razón que les digo la diferencia de opinión es para que vean que hay flexibilidad dentro de la ley. El Taz, Or HaChaim, capítulo, la sección 167, la sección 7.
la 167, la sección 7, en el Or HaHaim, el comentario del Taz. El Talmud, la Gemara en Ketubot, lo cuenta en una forma muy interesante. Dice que esto es la página 61a, en la Gemara en Ketubot dice que habían dos hombres que eran justos, que eran buenos hombres. Uno nunca se sentó a comer antes de darle comida a sus animales. El otro no era muy cuidadoso en ese área y se sentaba a comer antes de darle y luego le daba algo a los animales. Y ocurrió ahí un evento a donde Eliyahu Naví, Elías, el profeta, Eliyahu, se tenía que presentar a ellos y se rehusó a visitar al hombre que no le dio de comer al animal primero. La Gemara en la Gemara dice que eso fue por el mérito de este hombre justo que le daba primero de comer a los animales. Ahora, este tema de darle de comer a los demás es un tema sumamente importante. El Talmud, mírenlo hasta dónde ha llegado esto. El Talmud dice, el Talmud Yerushalmi, la sección de Jerusalén, dice que cuando vemos que Abraham Avinu estaba, después de la circuncisión, estaba hablando con Dios y vio a los seres humanos, 3 hombres, que él no sabía que eran ángeles, para recibirlos, dejó su conversación profética con Hakadosh Baruj Hu para atender a los 3 hombres que él vio de lejos. De ahí el Talmud aprende, Talmud Yerushalmi, aprende que recibir huéspedes es más grande que recibir la presencia divina. ¿Ya? Entonces, atender a las necesidades biológicas de un ser humano, el ser humano puede esperar un poco. Un animal no puede esperar. Tiene necesidades. Entonces, cuando alguien prolonga estas necesidades, le hace daño al ser viviente. Talmud Yerushalmi, ustedes entienden la diferencia. Hay 2 diferentes versiones del Talmud. ¿Ya? La versión que comúnmente se cita es el Talmud babilónico. Pero también hay otro Talmud que es el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. A veces erróneamente le ponen el Talmud palestino, pero no es porque eso es lo que los ingleses le pusieron. Pero se llama el Talmud Yerushalmi en hebreo, que es el Talmud de Jerusalén. El Talmud Yerushalmi, en la sección de Yevamot, sección 15, la sección 3 de la sección 15, y en el Talmud Yerushalmi, en la sección de Ketubot, la 4ª sección, dice que es prohibido por la ley judía comprar un animal a menos que el dueño que lo compró pueda comprobar que le va a poder dar de comer. ¿Ya? El Magen Avraham, uno de los comentaristas sobre el Shulchan Aruch, comentando sobre la sección de Or HaHaim, sección 324 del Or HaHaim, la sección 7 del capítulo 324, dice que es una mitzvah darle de comer a un animal. El Baba Metzia, hasta estos son animales que no son de nadie. No quiere decir no solamente darle de comer al animal de uno, ¿ya? Sino darle de comer a los animales de los demás. También una mitzvah darle de comer, ¿ya? Ahora, déjeme mencionarle, la Rabanita y yo tuvimos un visitante en la casa, ¿te acuerdas? Un perrito que estaba perdido. Lo entramos a la casa, le dimos a comer, tuve que salir a comprarle comida especial porque era un perrito chiquito, ¿ya? Y entonces, después de 2 o 3 días, los dueños al fin pudieron encontrar y se lo devolvimos, ¿no? Pero es una mitzvah darle de comer a un animal que tiene hambre, ¿ya? Entonces, la Gemara en Baba Metzia 32b, Talmud Baba Metzia 32b,
habla sobre esta terrible cosa de Tsar Balei Haim, de causarle dolor o angustia a un ser viviente. Es absolutamente prohibido. Y ahora vamos a entrar un poquito a la filosofía, porque el Rambam Maimónides, en la sección, en el libro que escribió de la Guía para los Perplejos, a donde habla desde la perspectiva filosófica, el Moreh Nevuchim, el tercer libro de Moreh Nevuchim, capítulo 17, habla de cómo aprendemos esta cosa de Tsar Balei Haim, de no hacerle daño a los seres vivientes, y lo compara a una persona que le haría, oigan bien, una persona que le haría daño a un animal, él lo compara al profeta malo Bilam. Le hizo daño al burro. Porque le hizo daño al burro. O de verdad debe ser la burra. Entonces le hizo daño y la maltrató. Y ahí entonces le dio golpe, le dio palo. Y entonces la asna, ¿no? Le dijo a él: yo siempre he sido fiel a ti, te he llevado a todos los lugares, ¿por qué me das? Entonces abrió la boca. Pero ahí entonces él dice que una persona que le haría daño, eso es por cierto la sección en el Números capítulo 22, la sección, el versículo capítulo 22 de Números, el versículo 32. ¿ya? Ese es el evento con Bilam. Entonces de ahí nosotros aprendemos que eso es un comportamiento muy terrible. Rabbi Yehuda Hasid escribió también extensivamente, esto está en la sección entre los comentaristas de Hasidei Ashkenaz, ¿ya? Que el que abusa a un animal es comparado a Bilam, ese mal profeta. En la misma sección, ahora vamos a entrar a otra forma de hablar de esto de Tsar Balei Haim, ¿ya? El Rambam Maimónides, en el libro Moreh Nevuchim, que es la Guía para los Perplejos, el tercer libro de Moreh Nevuchim, habla sobre la Shechitá. Ahora déjame explicar. El Rambam estaba tratando de explicar lógicamente la razón por los mitzvot. El Rambam no es el primero que hizo eso, pero es uno de los más claros en explicar filosóficamente por qué hacemos los mitzvot. El primero que lo hizo fue Saadia Gaon, que escribió el Hot Vedeot, explicando la filosofía o la forma filosófica de por qué hacemos los mitzvot. Entonces el Rambam explica que si hacemos que los mitzvot no son solamente para hacer los mitzvot, somos mandados a hacer los mitzvot y tenemos que hacerlo porque Dios mandó, pero la razón que nos mandó a hacer esos mitzvot es para transformarnos. Entonces, como la Torah prohíbe Tsar Balei Haim, hacerle daño a los animales, pero no es solamente para que no le haga daño al animal, es para que tú no seas el tipo de persona que le harías daño a un ser viviente. ¿Se entiende la idea? Para transformarlo a uno. ¿Ya? Entonces dice ahí que las leyes de Shechitá, las leyes de cómo degollar al animal, son para la protección del animal. Y que la Torah crea todo tipo de ley para que cuando vas a comer el animal, no puedes decir, no voy a matar al animal porque sería crueldad. No, la Torah permite, pero no permite matarlo de una forma cruel. Que le duela. Entonces, por esa razón, requiere que el cuchillo sea extremadamente afilado y que no tenga ni una marca, un pegam, que no tenga una marca ese cuchillo, y que cuando vayas a matarlo que sea una muerte rápida, y que entonces cuando le corta la vena al animal, que entonces el oxígeno no está subiendo al cerebro para que no le duela, y entonces todo esto ocurre instantáneamente para que el animal no se muera en una forma difícil. Entonces dice ahí que eso es una forma también de proteger
el sufrimiento de un animal. ¿Ya? Otra prohibición. Encuentro interesante. ¿Ya? Y entonces vamos a tener alguna pregunta, comentario. ¿Ya? Otra prohibición. La Torá, en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 24. Prohibido castrar a un animal. ¿Casarlo? Castrarlo. Castrarlo. Prohibido castrar a un animal. Y no solamente, directamente a la Torá. Y Ahora, casarlo también. ¿eh? Y casarlo también. Casarlo también. No, se puede casar. No, de casa, de que se hacen un matrimonio y todo eso. Es otro tema, es otro tema. Entonces, específicamente, la Torá dice que no se puede traer un animal castrado como un sacrificio al templo. ¿Ya? Y castrar, castrarlo es prohibido. Y no solamente eso, pero el Talmud en Shabbat, la página 110b, la segunda sección de la página 110, dice que no se le puede ni pagar a un goy para que lo haga. No puede decirle a un gentil, mira, hazme el favor, castrarme a este hermano. Eso es prohibido. ¿Ya? Entonces, si no se puede castrar, óiganlo bien, si no se puede castrar a un animal, la Torá también prohíbe castrar a un ser humano. O causar, y también lo dice directamente, o causar que alguien sea infértil. Entonces las operaciones que se están haciendo para causar infertilidad, para no procrear, entonces eso es prohibido también por la Torá. ¿Ya? Pero eso sería la operación. Pero otra forma de prevenir la natalidad, ese es otro tema. Pero en este caso estamos hablando de una operación para causar una vasectomía, etc. Esos son prohibidos por la Torá. ¿Ya? No solamente a los seres humanos, pero también a los animales. ¿Ya? Ese está en el Talmud Bavli, en la sección de Shabbat, página 110b. ¿Ah? Y la sección de Baba Metzia en el Talmud dice que es prohibido pedirle a un goy que lo haga. ¿Ya? También otra, creo que interesante. Una prohibición. Si vas a hacer shechita, vas a comer carne, y vamos a matar a una vaca, sería prohibido matar a la vaca y a la ternera, a su baby, en el mismo día. Entonces, madre e hija, y matar a una delante de la otra está prohibido también. Exacto, sí. ¿Ya? Pero interesante, ¿no? En otras palabras, si alguien coge y mata a la madre y entonces mata al baby, a la criatura, está prohibido comérsela, estrefar. Aunque la shechita sea perfecta, aunque no se haya equivocado de ninguna forma, porque le causó dolor a la otra para ver que murieron de esa manera. Hay otra opinión que dice no solamente eso, pero no es solamente porque le causó dolor, pero sino que de nuevo te volviste a pasar. ¿Ya? Te pasaste demasiado, porque mataste la generación en el mismo día, las dos generaciones en el mismo día. Eso sería, ya te pasaste demasiado, ya te pasaste demasiado. Otra forma también, ¿ya? El Zohar tiene una forma interesante de la interpretación de la prohibición de la carne y la leche, que me estaba preguntando. Sí. ¿Ya? Y eso es que la leche, que la madre está viva, está produciendo leche para que el baby, la niña, el niño tenga vida. Entonces tiene esperanza de la vida y está produciendo leche para que esté sano eso. Entonces ella quiere que viva. Y entonces cuando matas, estás mezclando la vida y la muerte. Sí. Entonces ya te pasaste de nuevo. Sí. Ya te pasaste, ya hiciste demasiado aquí. ¿Ya? El libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10. Dice, un hombre justo conoce el alma de su animal, conoce la personalidad de su animal.
Personalidad del animal. El alma del animal. ¿Ya? Y voy a mencionar otro más. Esto es un encuentro interesante. El Talmud Bavli, Talmud babilónico, en la sección de Bava Metzia, habla sobre una enfermedad que Rabbi Yehuda Hanasi tenía. Enfermedad, página 85a. Dice que, ¿quién es? Perdóname, te voy a explicar quién es Rabbi Yehuda Hanasi. Hanasi. Rabbi Yehuda Hanasi es el príncipe gobernante sobre todo el pueblo de Israel durante ese periodo de tiempo de los rabinos en el Talmud, y es como el principal director de toda la asamblea de los rabinos. Y cuenta extensivamente el Talmud sobre las contribuciones enormes a la halajá que hizo Rabbi Yehuda Hanasi. Okay. ¿Qué es lo que pasó con Rabbi Yehuda Hanasi? Por cierto, aprendemos mucho sobre la vida de Rabbi Yehuda Hanasi, incluso que cuando Rabbi Yehuda Hanasi se estaba muriendo, sus estudiantes, oigan pero esto es nada más para entrar a lo significante que era la vida de él, la experiencia de él. Dice que se estaba muriendo y tenía mucho dolor, pero sus estudiantes no querían que se vaya, porque estaban aprendiendo Torah de él. Entonces se turnaron todos los estudiantes 24 horas al día orando para su sanación y para que no se muera. Y la oración de ellos era tan fuerte que el ángel de la muerte no podía entrar porque la estaban bloqueando. Entonces, imagínate. Entonces el hombre sufriendo, pero ellos querían para ellos, porque él les enseñaba Torah. Entonces, dice el Talmud que la mujer que limpiaba la casa de Rabbi Yehuda Hanasi tuvo misericordia, lo conocía tanto, sabiendo que él ya tenía que descansar, subió al techo, cogió una bote grande de barro y lo tiró del techo, y cuando cayó, ellos oyeron, los estudiantes oyeron algo, una bulla, pararon de orar y salieron a ver lo que había pasado. Es una historia interesante, pero habla de otro tema. Déjame decirle, habla de otro tema. Y me ha ocurrido. Ahora, esto es para un poquito de perspectiva sobre quién es Rabbi Yehuda Hanasi. Pero entro una vez a un hospital y me dice una hija, mi madre está en tanto dolor. No sé si pedirle a Dios que me la preserve o que la deje ir. ¿Ya? Entonces, pues, puedo empezar. ¿Cuál es? La historia de Rabbi Yehuda Hanasi informa esta experiencia. La menciono porque tiene mucha aplicación en el pensamiento de la Torah. ¿Qué es lo que pasó? Que Rabbi Yehuda Hanasi tenía, parece que, piedras en los riñones. Y el Talmud dice que cuando iba a orinar, los estudiantes, todo el mundo sabía cuando él estaba orinando. Por el dolor que él tenía, por estas piedras que estaban en los riñones. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué recibió este gran maestro, gran sabio de Torah? ¿Por qué tuvo que sufrir esta experiencia tan terrible? Dice el Talmud que fue porque él pasó al lado de un animal que estaba sufriendo y no lo ayudó porque estaba ocupado. Imagínate. Entonces, cuando se dio cuenta que no había hecho lo necesario para ayudar a este animal y estaba sufriendo por esta experiencia, hizo teshuvá y entonces se sanó de las piedras de los riñones. La razón que ando en este tema es que hay una serie larga en la halajá, en la ley judía,
sobre el comportamiento correcto con los animales. Eso no quiere decir que no vamos a comer carne, pero cuando vamos a comer carne, lo hacemos en una forma moderada. No es comer carne todos los días, no es abusar y sacar todo del mundo para el provecho de nosotros, sino la presencia. ¿Sabe lo que se llama Rashi? El gran comentarista Rashi dice que hay ciertas cosas que la Torah permite, pero que verdaderamente un Ben Torah, una persona que es siguiente de la Torah, no debería hacerlo. Específicamente, de mencionarlo, el Yafat Torah, dice la Torah, sale un hombre a la guerra y se encuentra una mujer que a él le gusta. En lugar de violarla, se la tiene que llevar para la casa y tiene un proceso grandísimo dentro de la Torah de cómo él podría quedarse con ella. Pero después de todo ese proceso, a lo mejor no quiere quedarse con ella, la tiene que dejar que se vaya libre. Bueno, el punto es que, yo digo, qué cosa más horrible. Pero lo que dicen los comentaristas es que estas prohibiciones, las muchas múltiples prohibiciones, son para prevenir que uno lo haga. Entonces, simplemente porque la Torah lo permita, no quiere decir que uno lo va a hacer. Y la persona que lo hace se llama, de acuerdo con Rashi, un naval bereshut Torah, un puerco con permiso de la Torah. O podría traducirlo de esta manera, un asqueroso con el permiso de la Torah. Entonces encontró una forma, algo que la Torah no dice que está prohibido. Y no podríamos castigarlo en la corte, pero es podrido. ¿Entiendes? Y no es la forma que un judío se debería de comportar. ¿Ya? Entonces, toda esta área, la razón que entro a él es porque la intención dentro de Rajá es transformar a una persona para que sea Darje Noam. Una de las cosas que decimos cuando sacamos la Torah es Bechol Netivoteja Shalom. Todos los caminos Terajeja Darje Noam, todos los caminos de su Torah son caminos pleasant, ¿cómo se dice? Placentero, amables, y todos sus caminos lo llevan a la paz. Entonces, las prohibiciones tienen intención aquí de crear eso. También tenemos historias en el Talmud a donde un perro vio, dice el Talmud, que un perro estaba cuidando el patio de una casa. Espérate, parece que el rabino de ese no sabía que los hasidim prohíben eso. Entonces, él estaba cuidando el patio de una casa y el señor tenía una cosa grande de leche y el perro estaba cuidando el lugar y vio que una serpiente fue y puso veneno dentro de la serpiente, dentro de la leche. Y entonces empezó, cuando el hombre vino, dice el Talmud, cuando el rabino vino a coger la leche, el perro empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar para tratar de parar a ese hombre de tomarse esa leche. Interesante, ¿no? Entonces, el hombre insistió y dice, ¿qué es esto? Este perro está fuera de control. Y trató de castigar al perro, hasta que el perro cogió y se tomó la leche él mismo. Oh my God. Y se envenenó y se murió. Ay. Y entonces el Talmud dice que cogieron a ese animal, sabiendo que ese animal había dado su vida por él, lo enterraron y le hicieron un funeral a ese animal. Por tan decente que fue ese animal. Entonces, yo soy el capellán de la policía. Este año, no, pero el año pasado, le dimos una medalla a un perro. Le dimos una medalla al perro. ¿Por qué? Un perro policía. Porque hizo todo lo posible para salvar a un ser humano. Entró a un edificio que se estaba quemando y hizo una cosa tremenda tratando de salvar. Entonces reconocemos dentro del pensamiento tradicional, auténtico judío, que los animales tienen almas, ¿ya? Y que
deberían de ser reconocidos por los bienes que hacen por los demás. ¿Ya? Y por esa razón no se le puede hacer daño a ningún ser viviente, ¿ya? En una forma hacerle daño a ellos porque le hace dolor a ellos y a Kadosh Baruj Hu no le gusta que uno le haga daño a ellos, pero también porque al hacerle daño a los demás, a esos seres vivientes, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque nos volvemos una cosa que no tiene la conciencia de tratar en una forma agradable. Ahora, quiero mencionar una cosa. Yo conocí hace unos años a un señor en Miami que conoció, a mí no me gusta mencionar este nombre, cuando estábamos estudiando Torah, porque es un nombre muy feo, pero conoció al malvado Fidel Castro cuando era un niño. Y me mencionó que él era uno de los profesores que había conocido a ese hombre como niño. Y que ese niño le gustaba torturar animales. Y sabemos que los sociópatas y los psicópatas empiezan haciéndole daño a los animales y entonces le hacen daño a los seres humanos. ¿Ya? Porque eso se vuelve podrido desde adentro y entonces van y hacen daño a los demás. ¿Ya? Entonces, todos los caminos de la Torah tienen intención en pulir a una persona para que sea una persona con compasión. Amén. Yo quiero contarles una cosa más y vamos a terminar. ¿Ya? Una experiencia personal que nosotros tuvimos. Mi hermana, cuando estaba muy enferma, tenía leucemia, se estaba muriendo, una niña de 5 años. Mis padres estaban muy desesperados y no tenían un lugar para llevarla, para sanarla. En ese momento no había una forma de tratamiento. Terminaron en la clínica de Mayo en Minnesota. No hablaban inglés, recién llegado de Cuba. Esta niña enferma, desesperada. Tuvieron la bendición de que había ahí un doctor Acevedo, que era un doctor cubano, que había terminado toda la materia en Cuba, pero tuvo que regresar aquí porque no le dieron el título. Pues sabes que ese gobierno no lo deja, dice que los títulos son de ellos. Aunque uno sea el que se quema la pestaña, de acuerdo con ellos es de ellos. Entonces se fue sin título y tuvo que volver a repetir toda la materia aquí en los Estados Unidos y estaba trabajando en la clínica de Mayo. Entonces cuando ella tenía mucho dolor, él le regaló un perrito. Fíjense, un doctor le regaló un perrito. Y el perrito se acostaba arriba de ella y le quitaba el dolor. ¿Ya? Desafortunadamente ese perrito vivió más tiempo que ella. ¿Ya? Entonces, para nosotros era un perro muy especial. Él nos recordaba de ella y parte de la familia y gracias a Dios tuvimos. Interesante que cada vez que hacíamos Abdalá, al terminar el Shabbat, el perro se echaba a llorar. Lo sacábamos afuera para hacer Abdalá y él sabía que estábamos haciendo Abdalá, despidiendo Shabbat y él se echaba a llorar. El perro nosotros decimos que es halágico porque se come la jalá. Un día llegamos a la sinagoga y se había soltado. Y lo único que se llevó es la jalá de la rabanit. Gracias a esa jala no desbarató la casa. Así, porque si no. Pero les cuento que por mucho. No, nada, que hasta le enterró en un macetero, otra parte levantó un cojín de mueble y la puso ahí. Sí. Pero el perro de nosotros espera también hacer kiddush. ¿Quiere participar? Por mucho tiempo, nosotros decimos, este perro llora cada vez que despedimos Shabbat. Y en el mundo de los Mekubalim, sabemos que los animales, porque no hablan, tienen acceso al mundo espiritual, pueden percibir eso. Y a veces la gente muere un perro y lloramos por la muerte del perro, pero no sabemos que a lo mejor ese perro dio la vida en lugar de una persona. Entonces es una situación difícil.
lo que ocurrió con ese perro fue que lloraba siempre cuando despedíamos Shabbat, y entonces nosotros, oh, es un perro judío. Pero interesantemente, nosotros teníamos un antisemita en el barrio que la cogió con el perro, la cogió con nosotros porque éramos judíos y envenenó al perro. Ay. El perro murió y nos enteramos después que él le había dicho a la gente que él envenenó al perro y sabemos que alguien lo envenenó. Él fue peor, le dio cristal dentro de una carne molida. No se podía hacer, no se podía hacer nada. Ya, no se puede hacer nada. Entonces, molido. lo que nos enteramos fue que mató al perro por esa razón. ¿Ya? Luego el pobre tuvo un accidente en que salió a jugar salió él y 3 judíos, yo y mis hermanos, le cayeron a golpe. Entonces, pero eso fue otra cosa. Nosotros estábamos jugando pelota con unos bates y él vino a causar una pelea, entonces tuvimos que resolver. Como dicen los cubanos, resolver. Pero lo encuentro interesante que muchas personas tienen una experiencia tan cercana con el animal de ellos que se vuelve como una parte de la familia. Entonces, eso fue una de las experiencias que nosotros conocemos. Yo tengo una muy especial con mi perrito. Sí. Y es muy importante. La terapia para los viejos que están solos. Entonces, no quiero darle de menos. Todo este área que estamos estudiando hoy tiene mucho que ver con la personalidad que una persona tiene cuando una persona anda en el camino de la Torá, que es una personalidad de compasión para todos los seres vivientes. Shavuot Tov. Shavuot Tov.